Parto con las Sagradas Escrituras registradas en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 14. Todo el capítulo nos habla de la importancia de ello, pero el versículo 14 nos dice: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Este es un versículo corto y usted lo puede fraccionar muy fácilmente. No me ocuparé de fraccionarlo, pero usted puede hacerlo cuando usted está observando el llamado que hace el profeta en el nombre del Señor. Proclamad ayuno. ¿A quienes les dijo eso? A los sacerdotes. Convocada asamblea, es decir, todos aquellos que forman parte de la comunidad que se llama Israel o Judá, que puedan ser convocados. Y hace allí un apartado: congregue a los ancianos. Los ancianos son muy importantes en la comunidad. Los ancianos son aquellos que en algún momento atraen la gracia y la presencia del Señor, porque ellos están como más, dedicados a ya asuntos espirituales más que a laborales, y extiende a todos los moradores. ¿Y dónde los va a congregar? ¿A dónde será la convocatoria? En la casa de Jehová vuestro Dios. Debemos de darle énfasis e importancia a la casa de Dios para esta asamblea. Comienzo con la pregunta: ¿por qué orar? Primero, decirles que razones para orar hay tantas, hermanos. Hay razones muy personales, hay razones familiares y hay razones nacionales. Hay tantas razones para orar. Usted puede enumerar una serie de razones que tiene para orar. Y en primer lugar se enfocan a nuestras propias realidades, a nuestras propias condiciones. Si yo le pregunto a usted: ¿tiene razones para orar? Usted dirá sí. ¿Cuáles razones tiene? Aquí es donde nos vamos a encontrar con algunas diferencias, porque lo que es para mí una razón para orar, posiblemente para algún otro no lo sea, o lo de este otro no sea la razón mía. Pero hay razones comunes por las que nosotros nos pronunciamos como necesarias para orar. Ahora bien, hay algunos que dicen: bueno, miren, si ya está dicho que Dios conoce todas las cosas, ¿por qué orar si ya las sabe? Y eso dice precisamente San Mateo capítulo 6, versículo 8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es decir, Él no ignora lo que usted y yo necesitamos. Todo lo sabe, desde lo mínimo hasta lo mayor. Sin embargo, vea usted cómo concluye esa parte: antes que vosotros le pidáis. No está diciendo que porque ya Él conoce todas las cosas no hay que pedir, sino ir con la conciencia de que Él conoce todas las cosas. Yo puedo llegar a decirle: Señor, ¿para qué enumerarlo si tú lo sabes todo? Pero es muy vago, muy vacío. Es importante que ocupemos un espacio, un momento, para ir paso a paso en la señalización de las cosas. Yo estoy seguro que Él lo sabe, pero a Él le place que yo pueda expresarlo con fe, con confianza. Si hay fe y hay confianza, eso agrada a Dios.
Entonces Dios viene y dice, quiero declararte que yo ya sé que me ibas a pedir eso. Y entonces yo creo que en vez de molestarme, me voy a sentir satisfecho, porque Él dice, yo sabía que en tu agenda estaba eso, pero quiero decirte que antes ya en mi agenda estaba. Esto nos puede producir confianza de que Dios lo sabe, y si Él lo sabe, yo puedo añadir que Él tiene autoridad, Él tiene potestad, Él tiene capacidad para responder a mis necesidades. Entonces, si Él lo sabe todo, ¿por qué voy a orar? Bueno, Dios ha ordenado que su mundo funcione a través de la oración de fe. Vamos a la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que en ningún momento Dios está restringiendo a los que le buscaron en oración en el pasado. Estaba y está dentro de lo que a Dios le agrada. Por otro lado, la oración cambia el caos en orden, produce paz en medio de la confusión y la destrucción y trae alegría en medio del dolor. Aquellos que han experimentado esto de la oración sabe y dice, Señor, después de haber orado, tú pusiste paz en mí. Después de haber orado, pusiste confianza en mí. Después de haber orado, me doy cuenta de que tú tienes todo bajo control. Me doy cuenta de que tú puedes transformar las cosas insípidas, las puedes transformar en alegría, en sabor, o ponerle sabor al momento. Por otro lado, la oración y la relación surge entre nosotros y Dios por medio de ella es la esencia de quienes somos como creyentes. La oración y la relación que surge entre nosotros. Sabe que la oración es precisamente la que nos relaciona y nos permite que tengamos esa frecuencia en su presencia. Y no estoy hablando de esas oraciones espontáneas, de esas oraciones que aparecen en un momento como por decirlo, ayúdame Señor, ya estuvo la oración, ¿verdad? No. Está bien, porque hay momentos que posiblemente no podamos arrodillarnos, no podamos sentarnos para meditar. Usted va caminando o va manejando, se cruzó alguien y salió la oración, ¿no es cierto? Ayúdame, Señor. No había tiempo para arrodillarse, ¿verdad? Ayúdame, Señor. Y qué extraordinario. Después usted dice, fíjense que me pasó esto y esto, y ¿saben qué dije? Ayúdame, Señor. Y porque Él me ayudó, estoy aquí. Pero hay otros momentos en que esta relación nos lleva a tomar espacio, momento para poder estar en su presencia. Y ya entonces en ese tiempo ya no solamente es pedir, aunque a Dios no le incomoda que nosotros estemos pedir y pedir. Pero es justo que le demos gracias por lo que ya nos ha dado. Yo pensé que se iba a unir conmigo eso. Darle gracias por lo que ya nos ha dado. Ahora, esto es importante y lo quiero dejar claro. Los que hacen de la oración un estilo de vida, frecuentan a Dios cada vez que oran. Los que hacen de la oración un estilo de vida, frecuentan a Dios cada vez que oran. Eso usted y yo debemos de tenerlo muy claro. Cada vez que frecuentamos a Dios, o cada vez que oramos, frecuentamos a Dios. Los espacios que ocupamos, usted debe tener esa claridad que está acercándose a Dios, está en la presencia de Dios, y eso es muy saludable. Así que, ¿por qué orar? Muchas razones, y la oración es un hábito extraordinario en la vida del creyente.
En segundo lugar, el llamado a ayunar. Les refiero a algunos ejemplos donde se llamó al pueblo. Por ejemplo, está el caso del ayuno de Esdras. Esdras era el sacerdote de Judá que viene saliendo de Babilonia como sacerdote, comandando un buen grupo de personas. Espiritualmente, él llevaba una responsabilidad aparte de líder, digamos, en la parte secular, en la parte material. Pero Esdras era el sacerdote. Entonces dice la palabra de Dios en Esdras 18, versículo 21-23, que ayunaron pues y pidieron a nuestro Dios sobre esto, y Él les fue propicio. ¿Qué es lo que le habían pedido? Que Dios los guardara en el camino. Esdras no le quiso pedir al rey fuerza, vigilancia, guardia, que los protegiera en ese camino. El rey estaba dispuesto, hermanos, sinceramente, el rey estaba dispuesto a otorgar lo que ellos necesitaran para que su viaje, su retorno a la tierra de Judá, fuera sin mayores contratiempos. Pero él no quiso pedir ayuda, en este caso de fuerza, sino que dice que ayunaron para pedirle a Dios que los guardara en el camino, y llegaron. Tenemos el ayuno de la reina Esther ante el edicto del rey Asuero de destruir a los judíos. Capítulo 3, versículo 8 al 10 y 4, 16 al 17. Usted va a notar que hay un problema. Amán, el primer ministro del rey, tiene algo contra los judíos, pero más contra un personaje llamado Mardoqueo. Y entonces vino él y granjeó el favor del rey, es decir, Amán, para que pusiera su sello en decreto de exterminar a los judíos. Eran una lacra para ellos, era un pueblo indeseable para ellos. Pero era un odio que tenía Amán hacia el pueblo. Pero algo, Dios estaba de antemano preparando el camino. Fíjense que eso es lo extraordinario de mi Dios y de su Dios. ¿Cuántas veces se ha anticipado Dios a lo que viene mañana? Pero a veces en nuestro intelectualismo, en nuestro secularismo, no entendemos que esto que está sucediendo, Dios había planeado cómo resolverlo y cómo ayudarnos. El enemigo tiende a cegar nuestra vista para darnos cuenta que Dios lo sabía y Dios da la salida. Bueno, en el Nuevo Testamento lo escuchamos o lo leemos. Juntamente con la prueba viene la salida. Lo sabemos, pero qué difícil es aplicarlo en ese momento. Entonces Dios ya estableció a la hija sobrina, así vendría a ser, ¿verdad?, de Mardoqueo, llamada Esther. Está en el mismísimo palacio, está dentro. Viene Mardoqueo y le dice: Esther, no pienses que esto no te va a alcanzar a ti, porque también tú eres de este pueblo, de esta lacra, de estos indeseables. También tú, esto te va a alcanzar también. Entonces vino ella y declaró ayuno. Dice la palabra de Dios: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Acortando la historia, el rey
Bueno, decía, el Señor les escuchó, haciendo que el edicto fuera cancelado. Y el enemigo número 1, ahorcado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Ay, Señor, que valió la pena ese ayuno, ¿verdad? Y esa oración que hicieron. Y ella dijo, si voy a perecer, está bien. ¿Por qué? Porque al rey no podía llegar si no le habían anunciado previamente que el rey necesitaba que entrara. Entonces ella estaba en espera y dice, bueno, no me ha invitado el rey, pero yo voy a ir. Y si perezco, que perezca. Pero el Señor hizo una obra extraordinaria. El otro caso es el ayuno confesión. Inicialmente puse recordatorio. Confesión al Señor de parte de Daniel, capítulo 9. Lea todo ese capítulo, hermano. Capítulo 9 de Daniel. Usted va a encontrar cómo este hombre opta por ayunar. El versículo que tengo dice, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Pero comience del versículo 1 y allí va a encontrar la palabrita ayuno. Y lo que él está haciendo en ese momento es recogiéndose él mismo por su pueblo. Y va a escuchar o va a leer mejor la palabra perdona. Nos hemos confundido, hemos hecho lo malo y todo esto tiene que ver con una confesión sacerdotal, haciendo él ese puente, presentándose delante del Señor a favor de toda la comunidad que estaba en Babilonia, pasando ya no es Babilonia, ya es otro imperio en el que está. Y él está sintiendo que el tiempo está avanzando y que el calendario está marcando que se están aproximando al tiempo que Dios había señalado para la salida de ese territorio libremente a la tierra de Judá. Entonces él hizo su ayuno. Aquí no está el pueblo ayunando con él. Esto es muy de él. Como que usted diga, como padre, voy a ayunar por mi casa. Voy a ayunar por mi familia. Voy a ayunar por mis amigos. Voy a ayunar por mi iglesia. Usted hace esa labor sacerdotal. Acuérdese que usted es sacerdote. San Pedro dice que somos sacerdotes. Entonces, como sacerdote, usted tiene esa responsabilidad, tiene esa oportunidad, tiene ese privilegio de orar. Entonces, razones muchas hay por qué orar por nosotros, por nuestra familia, y podemos extenderlo a la nación. El otro caso, ejemplo, es el ayuno de arrepentimiento de los hombres de Nínive y decretado por el rey. Fíjense que lo maravilloso de esto es que cuando Jonás dio el mensaje, dice, ya llevan 2 años de pandemia y dice el Señor que los años venideros son destructivos. ¿Qué hizo el pueblo? Alarmista, ese Jonás es un alarmista. Ese está incómodo y una serie de cosas que podrían haber surgido. No fue así. El mensaje literal, dentro de 40 días Dios destruirá Nínive. Hay mensajes, hermanos, que no son fáciles predicar. Y ese es un mensaje difícil que tenía él que predicar. Ahora, acuérdense ustedes que el contenido del mensaje, más consciente él de quién estaba diciendo que se predicara, entonces no era muy fácil.
Por eso trató de huir una y otra, ¿verdad? Porque pero al final, dentro de 40 días Dios destruirá Nínive. Dentro de 40 días Dios destruirá Nínive. Por eso usted va a ver que hay hermanos en las congregaciones que se vuelven evangelistas y se paran en las esquinas y predican. Ya eso se ve poco, aunque en estos días vimos con Mary un caso ahí de un hermano. Ahí tenía su carro, su parlante, y ahí estaba, y la gente allí pasando, y ahí porque es un sector comercial, y él está predicando, y admiramos eso ha cesado, hermanos. Porque ahora dicen de que estamos alterando el orden de la ciudad, estamos ahí violentando el principio de convivencia, y hay una serie de cosas que el enemigo estratégicamente, váyanse a meter a los templos, ahí hagan lo que tienen que hacer, pero en la calle no hagan nada de eso. Aquí está un Jonás. Hermano, aunque parezca que esa gente no tomó en cuenta el mensaje, para nosotros posiblemente, hago un paréntesis en esto. Alguien repartió un tratado. Tratado es lo que nosotros llamamos esas hojitas con un mensaje. Y ese señor que recibió ese tratado lo rompió y lo hizo pedacitos delante del que él se lo entregó. Ya puede usted imaginarse la tristeza que tuvo o lo encomendó al Señor, lo que sea. Y lanzó los papelitos al aire. Andaba con su camisa metida en su pantalón. Y un fragmento de ese papelito, no sé, milagrosamente quedó atrapado. Y ese fragmento decía, y Dios dijo. Y Dios dijo, ¿pero qué dijo? ¿Qué dijo? Y él estaba intrigado, ¿qué dijo? Y fue a averiguar parte de lo que Dios dice y se convirtió al Señor. Entonces dice aquí la Escritura, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, es decir, la comunidad que escuchó el pueblo, y proclamaron ayuno el pueblo, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vea, hermano, cómo puede cambiar una historia, cómo puede cambiar una condición, cómo puede cambiar una situación cuando el hombre se vuelve a Dios. Cuando el hombre entiende quién es Dios, cuando el hombre sabe que es maldito el que confía en el hombre, pero benditos los que confían en Jehová. Sabe que nosotros, incluyéndome,
Hemos admirado el decreto del rey. Pero antes del decreto es el pueblo el que ha tomado la acción. Lo lee, antes del decreto del rey. No es iniciativa del rey, fue iniciativa del pueblo. Eso es rescatable del pasaje. El pueblo dice, vamos a ayunar. Nadie se va a quedar sin ayunar. Llegó el anuncio. O digamos, le anunciaron la noticia mejor. Entonces viene el rey y dice, démosle forma de ley a esto. Démosle forma de ley. Y fue ley. Y él dijo hasta los animales, no le vayan a dar de comer. Así que el conejito no va a tener, la Úrsula no va a tener. Hermano, ¿qué esperamos para entender que hay tiempos también de aflicción, donde todos tenemos que comprenderlo y hacer sabia y prudentemente eso? Aquí estamos, Señor. Ya nos dimos cuenta que esto no tiene solución humana, científica, como sea, pero sí puede haber respuesta y cambio en tu presencia. Y aquí me pongo delante de ti, Señor. Quizá vamos a entrar en gemidos. Ya no vamos a encontrar palabras, se nos terminaron las palabras para orar. Y vendrá el Espíritu Santo y orará por nosotros. Y orará por nosotros, y orará por nosotros. Y cada momento que el Espíritu gima en nuestro interior, nuestro cuerpo se conmocionará, se moverá. Y quizás brotará el llanto de nuestros ojos, no sé qué más, gritos quizá. ¡Sálvanos! El vecino dirá, la están ahorcando. No. ¡Sálvanos, Dios! Porque entendemos que solo Él puede hacerlo. Amén. Amén. Por último, ¿cómo celebrar nuestro ayuno? Sidney Jacob, en su libro El poder de la oración persistente, nos presenta algunos considerandos para los que nos proponemos celebrar un ayuno. Dice ella que debe celebrarse con prudencia. Está hablando ella, digamos, como una mujer que ha descubierto el valor de la intercesión, es una mujer de oración, es una mujer guerrera, es una mujer que sabe pelear las batallas en oración. Y con la experiencia acumulada, entonces se atreve a darnos consejo como ese: debe celebrarse con prudencia. Y un caso, dice ella, una mujer que está esperando un hijo no debe ayunar, ya que su cuerpo está proveyendo nutrientes esenciales a la criatura que está creciendo dentro de ella. Así que si hay alguna mujer entre nosotros encinta, pues podemos decirle, siga comiendo. Cuídese, ¿verdad? Está bien, pero no se dedique solo a comer, ore y lea la Biblia. Entonces aquí, que aún los que podemos en un momento eliminar, suspender estas cosas de alguna manera, lo valioso siempre del ayuno no es la extensión de tal o cual cosa, sino la oración y la lectura de la palabra. Cada espacio y cada momento que usted pueda, ore y lea la palabra, ¿verdad? Eso es muy importante. Dice otra cosa: los que tienen problemas de salud, tales como la diabetes, pueden celebrar el ayuno parcial. Más adelante le voy a decir sobre eso. Y
ayunar es un ejercicio espiritual, dice, que puede compararse con el ejercicio físico. Así como una persona necesita construir de manera gradual su fortaleza muscular, debe hacer lo mismo cuando se prepara para un ayuno. Comience dando pasos de bebé, comenzando por saltar una comida o dejar de comer un día y luego, según el Señor lo guíe, prepárese para un ayuno largo. En esto comience a disminuir la cantidad de comida que suele comer. Si come 6 tortillas, cómase 3. Si se come 3, cómase 2 y la mitad, por decir. Comience a disminuir los líquidos de los que se va a abstener, porque puede ser que a usted le guste mucho la soda, son 3 sodas diarias, 5 cafés en el día. Entonces viene, digamos, una reducción. Y pida al Señor que le indique el tipo de ayuno que debe seguir. Por ejemplo, está el ayuno parcial, como el ayuno con vegetales de Daniel, o el ayuno total con agua o jugo solamente. Eso es parte, digamos, de algunos considerandos que los que nunca han ayunado deben de tomar en cuenta. Los que ya hemos tenido alguna experiencia, pues ya sabemos qué podemos y qué no debemos. Si hablamos de la situación de salud, pues está la prudencia, como decimos, pero que estas cosas no nos inhiban el poder asomarnos a un tipo de ayuno. Si alguien le dice, no, mire, usted no puede ayunar por esto, usted puede entender que no puede o que no debe, pero usted puede decir, Señor, yo sé que esto lo puedo controlar, ¿verdad? Y no me va a afectar. Entonces, este día hago la convocatoria pastoral para nuestros 21 días de ayuno y oración. Lo estoy haciendo como pastor, invitándoles a unirse a este tiempo, a fin de que todos como iglesia busquemos el rostro del Señor, porque deseamos atraer el favor, su favor, a nosotros, a nuestra familia, a la iglesia. ¿Cuántas cosas van a cambiar después de este tiempo? Aquello que en este instante está siendo agobiante, que no se puede controlar, que es un deseo que arde en su alma. Este es un buen tiempo para poder unirse. Y quizá ya sepamos su petición y vamos a agudizar con usted el espíritu de intercesión. Pero no abandone su petición, no la deje en las manos de los intercesores. Dice, no, yo tengo intercesores que están orando por mí y están ayunando por mí. No, haga el suyo también. Amén. Entonces, ¿cómo lo haremos? En cuanto al horario, yo sé que tenemos diferencias en cuanto a nuestras ocupaciones. Hay hermanos que, gracias a Dios, laboran hoy en casa o están en ese famoso retiro laboral. Está en casa. Pero los que trabajan tienen un espacio en el que se le permite, digamos, cesar. Quizás la hora del refrigerio. Pues en vez de ir a tomar el refrigerio común, entonces dedique ese momento para leer un pasaje de la palabra y orar un momento. Y como iglesia nosotros estamos teniendo un tiempo de oración al mediodía. Si usted puede trasladarse de donde usted trabaja o reside, pues será un honor que estemos acá, porque la oración en casa la podemos celebrar, pero es nutriente, fortalece extremadamente el compartir con la congregación. Eso es muy importante. No lo aparte, decir, bueno, de todas maneras me voy a conectar. Hermano, si tiene espacio y tiene tiempo, comparezca.
Pero los hermanos en sus trabajos o en las distancias y todo, a partir de las 12 se podrán conectar a Facebook Live porque ahí vamos a estar transmitiendo. Pero el sábado, que la mayoría no trabaja, el sábado estemos acá a las 12. Ahora podemos venir antes de las 12 para orar ahí en el aposento, haga su oración, haga su momento y después entramos como congregación y en la conexión a nuestro tiempo de oración a partir de las 12. Para ir cerrando, en cuanto a la forma, cómo ayunar, cada uno lo va a elegir. Decimos aquí del ayuno de manera total. Este es el ayuno más radical, donde no se come ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún tipo de nutriente. El consejo que se da es que debe hacerse solo por periodos cortos de tiempo, por ejemplo, 6 horas, 12 horas o 24. El ayuno con agua. Este es el tipo de ayuno más conocido. No comemos sólido, pero podemos beber agua. Podemos tener nuestro recipiente o como sea de agua cerca. Al permitir hidratarse puede ser un poco más extenso que el ayuno total. Se puede prolongarlo, ¿verdad? Si decía 3 horas, o a 4 horas, o a 6 horas, usted quizás lo puede prolongar en cuanto a esto. El ayuno parcial es un tipo de dieta que consiste en eliminar cierto tipo de alimento. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando sin comer en exceso o por placer. Este es el ayuno parcial. Es decir, usted come, ¿verdad? Pero ya dijimos las razones que pueden estar. Ahora, si usted va a empezar a hacerlo, pues entonces es aconsejable algo así. Y este ayuno es un poco raro, ¿verdad? Pero también dicen que es ayuno. El ayuno de otras cosas. Se trata de dejar de lado por un tiempo cosas que no son alimento. Hoy día vemos personas que deciden abstenerse del uso de redes sociales o de la televisión por unos días, ya que desean usar ese tiempo para profundizar más en su relación con Dios y enfocarse en buscar su voluntad. Yo creo que dejar un tiempo de comida para algunos va a ser fácil, pero no estar viendo qué pasa en las redes sociales, quizás un poco difícil. Pero ¿cuánto tiempo invertimos en eso? No estamos condenando eso, sino estamos diciendo que se reduzca, que cese, para poder tener los tiempos para la oración. Y debemos de tener conciencia de lo que dijo Jesús. Por tanto, os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante
que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.